Un saludo para toda la audiencia de Serpent Metal Rock. Hoy nos encontramos con Javier Gómez. Bienvenido. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Cuéntanos a qué te dedicas. Yo soy artista visual, eh, sobre todo estoy enfocado a la escultura. Bueno, mi trabajo es una fusión entre escultura y pintura. ¿De dónde eres? Soy de la Ciudad de México, aquí nací y resido aquí actualmente. ¿A qué edad iniciaste en el mundo del arte? ¿Qué fue lo que te atrajo? Bueno, yo empecé muy chavito, tuve la suerte de que mi mamá y mi hermana son pintoras. Eh, y desde chico mi abuelita me empezó a incentivar a crear. Entonces yo hacía figuritas de plastilina, de bolitas y palitos, y mi abuelita me las compraba. Entonces, a los 13 años mi mamá habló conmigo, me dijo, a ver, vas a hacer una figura y vamos a pintarla. Y tenía la facilidad de que se vendiera por medio de ella. Entonces vendí mi primera obra a los 13 años. Después me dediqué al arte hasta los veintitantos años, hasta que entré a la carrera de artes visuales, y de ahí ya hice una pausa y ahorita tengo casi 5 años de que retomé en el arte. En lo personal conocí tu obra por ahí del 2019, pero por lo que mencionas ya llevas una carrera amplia en esto del arte. ¿Por qué decidiste hacer principalmente esculturas prehispánicas? Um, bueno, la temática prehispánica es una línea de mi trabajo. Realmente no fue, bueno, el arte te enseña lo que a veces necesitas aprender, y realmente no fue algo planeado, ¿no? En algún momento decidí hacer una pieza sobre Quetzalcóatl. Me llamaba mucho la atención la figura, la deidad. Desarrollé una pieza sobre mi concepto y fue muy padre la recepción que tuvo con la gente, se empezó a hacer viral. Y cuando empiezo a ver la percepción que tenía la gente de esa pieza, pues fue un aprendizaje muy fuerte para mí el darme cuenta del significado que tiene para muchas personas nuestras raíces y la riqueza que hay en ellas. Entonces empecé a estudiar, de ahí desarrollé un proyecto que se llama Entes Prehispánicos, que he tenido 3 fases de este proyecto ya expuestas, y pues de ahí surgió, ¿no? O sea, me enamoré literalmente de la cultura, ¿no? Creo que en el sistema educativo, en nuestro sistema social, no nos incentivan a acercarnos a la cultura y a darnos cuenta de lo vasta que es. A veces aprendemos más sobre otras culturas, incluso en la carrera, ¿no? En Historia del Arte, que todo lo que tenemos nosotros, ¿no? Eh, ¿Sobre qué culturas has basado tus obras? Bueno, principalmente sobre cultura mexica he trabajado muchísimo, porque este proyecto que te comento es sobre cultura mexica. Ah, He trabajado, bueno, tengo ahí un proyecto pendiente que por el tema de la pandemia se pausó en el Museo del Sitio de Palenque, que es una exposición enfocada a la cosmovisión maya, específicamente de la región Quiché, basándome en el Popol Vuh. De ahí en fuera he trabajado piezas de distintas culturas. Ahorita les voy a mostrar las que tengo aquí atrás, son sobre los 9 círculos del infierno de Dante, que se volvió un canon para la iglesia católica, para representar o darle una forma física al infierno. He trabajado sobre culturas griegas, sobre egipcias, sobre China. Realmente a mí la mitología siempre me llamó mucho la atención, y para un artista plástico la mitología te da mucho, sobre todo si tu propuesta es más surrealista, pues te permite jugar mucho, ¿no? Con cuestiones ahí muy interesantes. Entonces, he jugado con varias cosas.
¿Nos podrías mostrar la obra que tienes en tu espalda, por favor? Claro que sí. Es el séptimo círculo del infierno. Llevo un año desarrollando este proyecto, los 9 círculos del infierno de Dante, de la Divina Comedia. Todas estas piezas ha sido un desarrollo muy, muy, muy como personal de crear una propuesta muy mía, con consistencia a la literatura, ¿no? En este caso es el séptimo círculo del infierno. En este infierno el cuidador de este círculo era el Minotauro, y había diversos tipos de pecadores que se muestran en las distintas áreas. No sé si se alcanza a ver muy bien con esta luz. Una obra de ese tamaño, ¿cuánto tiempo te lleva a realizarla? Esta pieza, por ejemplo, tardé una semana en desarrollarla. Tienes obras un poquito más pequeñas, inclusive más grandes. ¿El tiempo lo defines de acuerdo al tiempo que te dan para exposiciones o tú te tomas el tiempo preciso para cada obra? Depende, o sea, normalmente mi trabajo tengo, podríamos decir, tres formas de trabajo, o bueno, tres situaciones. Una es mis piezas personales, las que hago por gusto, por inspiración. Otra es los pedidos, que por ejemplo en el caso de las piezas de la Divina Comedia, son pedidos que me solicitó una persona, que no hago pedidos propiamente, o sea, porque yo no creo que en el arte se pueda hacer un pedido específico. Entonces normalmente la forma en la que trabajo es que cuando alguien me solicita algo, yo hago una propuesta muy propia, y si hace clic con el cliente, con lo que hablamos, con lo que planteé, pues padrísimo, y si no, la pieza me la quedo, ¿no? De hecho, no trabajo con adelantos ni nada. Para mí el arte es un intercambio alquímico, ¿no? O sea, no puede ser este tema de compraventa en el cual te dan un adelanto y de repente ya no es lo que habías hablado, etcétera. Yo pienso que cada pieza de arte está hecha específicamente para una persona, y de hecho por eso no reproduzco mi trabajo, hago solo piezas únicas. Y la otra vertiente es cuando tengo exposiciones, que ahí es un poco más complicado porque tengo que hacer toda la planeación, y sí hago mucho trabajo de investigación antes de empezar a desarrollar, pero normalmente el tiempo que tardo es dependiendo la complejidad del proyecto, la pieza, ¿no? Tengo piezas pequeñas que son muy complejas, tengo piezas grandes que no son tan complejas, y es más rápido, ¿no? Por ejemplo, esta pieza es pequeña, sin embargo es una de las piezas más complejas que he hecho, y tardé bastantito en desarrollarla, ¿no? Esta pieza, de hecho, es de ese proyecto de entes prehispánicos. Entonces no trabajas con bocetos, sino que sobre la marcha vas desarrollando tu idea. Siempre hago una planeación, pero la plasmo directamente en el material. No me gusta hacer bocetos, y si llego a hacer algún boceto como para dar un poco de referencia a alguna persona de qué es lo que voy a trabajar, mis bocetos parecen de niño chiquito, ¿no? O sea, son rayones, porque no me inspira mucho, ¿no? Entonces, normalmente los bocetos son nada más como para definir la estructura, o sea, para dar una idea de la estructura, pero las piezas las desarrollo directamente al momento de trabajarlas, y obviamente van transmutando, ¿no? Muchas veces empiezo con una idea y va cambiando a algo muy distinto, ¿no? Digo, dentro del concepto inicial, porque sí hago esa planeación, ¿no? Normalmente cuando voy a trabajar una pieza ya la tengo perfectamente definida en mi cabeza, y es plasmarla al material. ¿Qué tipos de materiales utilizas? ¿Cuáles son los que más te gustan? Pues llevo ya una temporada larga trabajando con plastilina epóxica. Realmente no es un material muy agradable para trabajar, no tiene buena densidad, no es fácil de fusionar en el momento de estar haciendo el modelado.
pero por cuestión de practicidad se me ha hecho muy cómodo, ¿no? Es un material muy resistente, no se tiene que hornear, entonces de alguna manera como que me he ido adaptando. Entonces actualmente es lo que más trabajo, y en el caso de la pintura, trabajo con óleo, acrílico, a veces pintura automotiva, dependiendo los requerimientos o la planeación que tenga de la pieza. Tengo una duda, ¿por qué todas tus esculturas llevan los ojos vendados? Bueno, no vendados, sino cubiertos, a diferencia de tu obra pictórica. Es una eh, crítica, una necesidad de representar algo que siento que estamos en un momento histórico social en el que la humanidad está distorsionándose demasiado, ¿no? Tenemos todo este acceso en las redes sociales, en el internet, tenemos, digamos que, todo a nuestras manos, ¿no? Y eso creo que ha ido distorsionando la percepción de la gente hacia la vida, ¿no? Nos ha hecho menos humanos, menos reflexivos, menos conectados, estamos tan acelerados de estar al día con lo que está sucediendo y con lo que va menguando constantemente que pues olvidamos como la realidad, ¿no? Entonces, eso creo que ha provocado una necesidad imperante en la gente de ver y ser vista, ¿no? Incluso a veces, en algunos casos diría yo, una paranoia inversa, ¿no? Ves a la gente y ya se relaciona o se expresa como si fuera un influencer, ¿no? Como si todo el mundo los estuviera viendo. Y bueno, pienso que necesitamos frenar, necesitamos dejar de ver y empezar a sentir, ¿no? Entonces, es esa cuestión como de eliminar la mirada humana, ¿no? Empezar a buscar esta reconexión hacia nuestro entorno, hacia nuestra gente. Es esa cuestión, ¿no? Y también a lo largo del desarrollo de mi concepto, pues también tiene un significado. La mayoría de mis piezas, toda la creación o el surrealismo o las ideas parten, o las narrativas parten a partir de la mirada, ¿no? Del surgir, que pues, es también como nuestra propia mente, ¿no? O sea, yo pienso dónde está nuestra alma y pienso que es como en nuestra cabeza, ¿no? Es donde viene la reflexión, la creación. Entonces también el eliminar la mirada humana me permite a mí como que pensar que al cerrar los ojos es cuando empezamos a crear, ¿no? Cuando empezamos a fantasear y visualmente surge de ello, ¿no? Me gustaría que nos contaras sobre tu primera exposición, cómo te sentiste, cuándo fue. Mi primera exposición colectiva fue con mi mamá y con mi hermana. Fue en Casa Lam, híjole, yo tenía como 16 años. Realmente me dieron chance ellas tenían una exposición y me dieron chance de meter unas obras, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita, fue una exposición muy, 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 muy linda. Y mi primera exposición individual la hice a los 18 años en una casa de cultura en la del Valle, en la colonia del Valle, en la Ciudad de México. No recuerdo exactamente el nombre de la casa de la cultura, pero era una exposición de más de 30 piezas y pues ya estaba súper chiquito y me acuerdo que creo que ahí empezó mi obsesión por el arte y por tratar de hacer las cosas lo mejor posible, y pues monté una exposición solo de más de 30 piezas, ¿no? Esa fue mi primera experiencia. Y ya ahorita regresando al arte, pues, te comentaba que lo dejé 13 años. Mi primera exposición individual fue en una galería que se llama The Longy Art, está en La Condesa.
fue una galería en la que yo empecé a participar en colectivas, y cada colectiva que presentaban, que tenía una temática, pues yo decía, voy a hacer una pieza especial para esta exposición, ¿no? La mejor pieza. Siempre, siempre en mi trabajo tengo la, el objetivo de que cada pieza que haga tiene que ser mejor a la anterior, ¿no? Y los dueños de la galería, pues les empecé a gustar mucho mi trabajo, y llegó un momento en el que ellos pues me creían en mi trabajo y me ofrecieron la oportunidad. Me dijeron, ¿sabes qué? Queremos que expongas, y pues fue una exposición increíble, increíble. Ahí presenté creo que 60 piezas de mi trabajo. Esa fue la primera, digamos, de mi regreso. ¿Y fueron pinturas y escultura o alguna nada más pintura? Mm. Bueno, presenté una pintura. Cuando yo regresé al arte, no quería hacer escultura, porque siempre, para mí, la escultura era como una extensión de mis manos, ¿no? Desde chiquito te digo que siempre estaba haciendo monitos, entonces, pues yo como niño veía tele y hacía las esculturas sin ver, ¿no? O sea, ya era como una extensión de mis dedos. Y la pintura, pues, era un reto, ¿no? Porque siempre lo que me permitía crear la escultura, pues, bueno, en el nivel técnico de la pintura, pues, era muchísimo más difícil para mí. Entonces, cuando retomé el arte, me aferré a la pintura, ¿no? Porque yo sentía que tenía que hacer, que tenía que hacer lo que se me hacía difícil y no lo que se me hacía fácil, ¿no? Te comentaba hace rato que el arte también te va enseñando, ¿no? Y pues bueno, también parte de mi aprendizaje fue el que a veces nos juzgamos demasiado y queremos, pues de alguna manera nos vamos a lo complicado, ¿no? Llegó un momento en el que entendí que al contrario, ¿no? Mi camino era la escultura, y pues la escultura era lo que me permitía fluir libremente y hacia donde yo quisiera, ¿no? Entonces, ya para esa exposición yo ya estaba muy, muy metido en la escultura, ya tenía muy definido mi concepto, el eliminar la mirada, las piezas que surgen como de otro plano, o sea, ya estaba muy estructurado, y creo que por eso fue que también se me presentó la oportunidad de esa primera exposición. Eh, pero en realidad todo fue escultura, nada más presenté una pieza en pintura, pero realmente no soy no me gusta mucho pintar. Realmente lo que me apasiona es la escultura, ¿no? ¿Y sabes si tus obras han llegado fuera de México? Sí, también parte de mi proceso cuando retomé el arte fue, bueno, yo cuando inicio la carrera de artes visuales en Querétaro, me había ido a vivir para allá. Ah, Cuando tenía que escoger entre una línea terminal, que era diseño gráfico o artes plásticas, el coordinador de la carrera me recomendó que me fuera a diseño para que tuviera, digamos, como dos opciones, ¿no? Porque la plástica de alguna manera ya está metido en ella, ¿no? Y pues aparte está esta cuestión muy metida en las personas de que pues del arte no puedes vivir mucho, ¿no? Entonces me fui a la línea terminal de diseño. De ahí me empecé a enamorar del diseño. Empecé a trabajar con asociaciones civiles desarrollando proyectos de sexualidad, género, equidad, proyectos sociales. Y pues bueno, de alguna manera aunque no era arte, pues iba muy de la mano, ¿no? Porque a mí lo que me mueve el arte es la conciencia humana y la conciencia social, ¿no? Entonces, pues me apasioné durante mucho tiempo. Y cuando regreso a vivir a México, mi hermana entró a un jardín del arte, al Jardín del Arte de San Ángel. Entonces dije, voy a entrar como para obligarme a retomar el arte, ¿no? Porque soy obsesivo, demasiado obsesivo con el trabajo. Entonces, pues así como ahorita es mi 24/7 el arte, pues era mi 24/7 el diseño, y no me prestaba para más, pero para mí era importante poder retomar el arte aunque fuera como hobby. Entonces,
retomo el arte yendo al jardín con la idea de que era para, como hobby, para... Y no, en el momento en el que volví a tomar un pincel, dije, no, esto es lo mío y es el momento, ¿no? En el momento justo, el diseño me ayudó mucho, el desarrollo de proyectos para conceptualizar, ya estaba en un momento más maduro de mi vida, fue el momento perfecto. Y bueno, todo este preámbulo es porque en el Jardín del Arte, eh, pues para mí fue un laboratorio maravilloso, ¿no? Hay gente que critica los jardines de arte, artistas que critican a los jardines del arte, y para mí al contrario, ¿no? Un jardín del arte es lo más humano que puede haber del arte, sí lo aprovechas como tal, ¿no? En ese jardín, pues, iba todo tipo de personas, iba gente que sabía de arte, gente que no sabía de arte, coleccionistas, y muchísimo extranjero, entonces a mí me servía como para ver cuál era la percepción que tenía la gente de mi trabajo, y aparte tuve la oportunidad de que pues tengo piezas en muchísimas partes, ¿no? Porque aparte, uh, insisto, ¿no? Cada quien tiene su percepción del arte, pero en mi caso, que tengo como muy claro que el arte es una cuestión humana, una cuestión de conexión. La gente que se acerca a mi trabajo normalmente se vuelve muy íntimo el proceso, ¿no? Entonces no es nada más así como que, ya te lo vendí, sino que es gente que me sigue escribiendo, gente que cuando llegaba a sus países me mandaba así, mira, ya quedó mi obra puesta y así. Entonces ha sido bonito, he tenido esa suerte, y ya después en redes sociales empecé a tener una buena visibilidad, y pues gran parte de la gente que sigue mi trabajo es de otros países, que es un poco complicado porque no envío fuera de México, porque también hay que pensar, bueno, yo pienso y trato de procurar mucho a la gente que adquiere mi trabajo, ¿no? Y es un riesgo muy grande. Alguna vez intenté mandar una pieza a Estados Unidos y llegó muy maltratada por la aduana, entonces pues es un poco complicado, pero también es padre porque la gente pues busca las opciones, ¿no? Tengo, por ejemplo, aquí una de las piezas que les voy a mostrar, es una pieza de un cliente de Estados Unidos, de Chicago, que pues la tengo guardada hasta que encontremos la forma de que alguien venga y se la pueda llevar para no arriesgarla, ¿no? Hace 2 semanas vino una persona de Costa Rica, unas personas que ya habían adquirido varios cuadros míos en otras visitas, y me contactó desde tiempo atrás, así, oye, va a ir mi hermana, entonces quiero que me mandes obras, y así ha sido el proceso, y te digo, he tenido la suerte de que se las lleven a varias partes del mundo. ¿Y quiénes te compran más tus obras? ¿Las personas de México o fuera del país? Yo pienso que es más las personas de México. Es más fácil, ¿no? Tengo bastante interacción con gente de otros países, pero normalmente ese tema que te comento del transporte de las obras, pues limita un poco, ¿no? Y hay gente que de repente me dice, no me importa, y mándamelas, pero yo me pongo como muy rígido, ¿no? O sea, como que también, pues, o sea, es la parte de procurar a las personas, pero también, pues, es mi trabajo, ¿no? Y si me da como cosa, como que digo, híjole, para que vaya a llegar lastimado o algo, mejor no me arriesgo. Que sé que en algún momento encontraré la opción, ¿no? Una opción especializada, pero bueno, por el momento creo que es más gente de México. Hago como puente, como que trato de analizar, porque tengo que también gente que ya tiene tiempo conociendo mi trabajo y que me compra piezas, aunque se queden en México y así, entonces es como variado, ¿no? Van variando, y también van variando las etapas, ¿no? Y en redes, por ejemplo, hay etapas en las que tengo, bueno, no sé, hubo un tiempo en el que la mayor parte de comentarios, seguidores y así era de Estados Unidos, porque aparte yo en mis redes
si tengo 500 mensajes, comentarios en una publicación, los 500 los contesto, ¿no? Soy de la idea de que si alguien tuvo el tiempo para comentar algo, tú tienes que tener el tiempo para ponerlo, ¿no? Que me ha tocado ahí alguna vez con algún artista que veo que no responde absolutamente nada, a menos que le hagan un comentario negativo sobre su trabajo, ahí sí responde, ¿no? Y creo que el artista debe tener conciencia que puede vivir su sueño gracias a las personas que aprecian su trabajo. Y bueno, hubo un tiempo en el que era más de Estados Unidos, de repente fue así como que cambió y fue mucha gente de Sudamérica, luego fue como mucha gente de España y ahorita ya es como variado. Supongo que esa es cuestión de las redes, que como que la visibilidad que presentan, no sé, pero bueno, pero creo que es más la gente de aquí de México, es más fácil. ¿Qué cosas te inspiran a la hora de crear? Todo. Literalmente todo mi entorno. A veces bromeo de que le digo a la gente que sufro sobre inspiración, ¿no? Creo que también a veces está este mito en los artistas de es que no me ha llegado la inspiración y pues es como si un contador no supiera sumar, ¿no? La inspiración tiene que venir de la mano del artista y pues literalmente te tienes que volver un receptor para que todo en tu entorno sea inspiración, ¿no? Pues todo es movimiento, todo es vida, todo es color. Entonces para mí literalmente todo es inspiración. O sea, puedo estar hablando con alguien, estar viendo una planta y ya estoy pensando en una idea o voy a algún lugar y de repente veo una textura y ya estoy pensando en una idea. O sea, pues como que está muy fusionada mi mente a mi trabajo, ¿no? Porque pues, al final del día también mi trabajo es como un liberador, ¿no? de la realidad diaria. Obviamente todas tus obras son importantes, pero debe de haber alguna que te dejó muy satisfecho. ¿Cuál es? Tengo una pieza que es el Xibalbá, la que te comentaba que tengo este proyecto para Palenque, que fue la primera pieza que desarrollé para esa exposición y que era, bueno, es la pieza principal. Esa es la pieza más compleja que he hecho en mi vida y pues fue caótica para mí. No estoy acostumbrado a hacer piezas muy, muy rápidas. Ya una pieza de una semana, ya para mí es así extenuante, ¿no? Porque el tema es que yo soy muy, muy ansioso, demasiado ansioso. O sea, sufro de ansiedad y el arte, digamos, que me nivela, ¿no? Pero también esa misma ansiedad es lo que me ha hecho rápido en mi trabajo y por eso produzco tanto, porque mi producción es muy vasta. Pero bueno, por ejemplo, con esa pieza, pues fue, en todos los aspectos fue maravilloso para mí, ¿no? Es una pieza que tuve que hacer una investigación impresionante para desarrollarla. Representa una parte y media del Popol Vuh, el libro, digamos, sagrado de los mayas quiché. Entonces fue tremendo porque aparte ese libro pues es una traducción, entonces si lo lees pues bueno, le puedes encontrar sentido, pero ya pensar en desarrollar una pieza escultórica sobre esa lectura es súper complicado, ¿no? Porque pues hay inconsistencias, o bueno, hay cosas que no son entendibles, entonces batallé muchísimo en la parte de investigación, en la parte del desarrollo, pues también fue tremendo porque represento de forma física ese lugar, porque se supone que Xibalbá, el inframundo maya, era un lugar físico, pero no describen cómo es, entonces es una interpretación libre, pero que es consistente con la lectura, ¿no? Entonces la idea con esa pieza aparte, o bueno, el reto era que cuando alguien que supiera que es el Popol Vuh la viera, la pudiera identificar y pudiera reconocerlo, aunque no
no fuera antropológicamente correcta, ¿no? Eh, entonces, pues para mí ha sido esa la obra más compleja que he hecho, y las piezas de la Divina Comedia, pensándolas en una instalación, aunque son 9 piezas diferentes, pues bueno, ha sido un proceso, te comentaba hace rato y de hecho el día que terminé la última pieza, me apareció un recuerdo en redes sociales de que subí el video de la primera pieza ese mismo día, un año atrás. Por eso me di cuenta que llevaba un año. Yo sentía que llevaba 2 años haciéndolas. Y pues bueno, ha sido esas piezas ha sido también un proceso impresionante, y aparte ha sido muy bonito porque la persona que las adquirió, eh, pues ha surgido una relación muy padre, ¿no? Diría una bonita amistad, y aparte son piezas muy íntimas, ¿no? O sea, el arte se vuelve íntimo, ¿no? Eh, y cada una de esas obras fue descontextualizar lo que Dante escribía en la Divina Comedia y llevarlo a mi visión, pero con esa consistencia, ¿no? Y cada pieza tiene una personalidad muy, muy propia y es muy distinta, pero a la vez todas se compenetran. Entonces, esas 9 piezas como un todo, junto con el Xibalbá, creo que son las 2 piezas de las que más orgulloso me siento en cuestión de trabajo, ¿no? Fuera de eso, pues cada pieza que hago, mi hermana lo decía mucho, ¿no? Mi hermana decía, si tú no te enamoras de tu trabajo, nadie se va a enamorar, ¿no? Y yo cada pieza que hago, cuando la termino, pues me enamoro de ella, ¿no? Ya luego cuando voy haciendo otra pieza, ya como que me enamoro de la otra y así me voy, pero creo que esas 2 son las piezas de las que más orgulloso me siento. ¿Te ha costado despegarte de alguna pieza? Sí, sí, creo que esa es una generalidad y supongo que le debe pasar a muchos artistas, ¿no? Siempre hay como una cosa inconsciente de que cuando se ve una pieza dices, ay, se siente raro, ¿no? Pero pues también lo bonito es como que a dónde se va esa pieza, ¿no? Yo he tenido la suerte, la maravilla de que la gente que se acerca a mi trabajo en la gran mayoría es gente, digo, a alguna situación de una mala experiencia en algún momento, pero en su gran generalidad es gente muy sensible, muy bonita. O sea, yo siempre digo que la gente que se acerca a mi trabajo es gente bonita, ¿no? Porque tiene una vibra bien bonita, adquiere mi trabajo por esta cuestión de lo que le significa, y no por una cuestión de, ay, se ve bonito en mi casa porque combina, ¿no? Realmente pues no es mi expectativa hacer un trabajo para que sea estéticamente agradable para la gente, sino que vaya un poquito más allá. Entonces, pues teniendo en cuenta eso, ya también como que te relajas, ¿no? O sea, a veces sientes feo con alguna obra, pero pues también dices, qué padre que quedó en estas manos, ¿no? Sí, que llegó al lugar indicado. Ajá, ajá, ajá. Sí, creo que me daría ahí un paro cardíaco si alguien un día me llegara y me dijera, es que quiero esta pieza porque combina con el azul de mi sala, y yo creo que me da. Esperemos que no pase eso. Hace un ratito nos comentabas que quieres mostrarnos otras de tus obras. ¿Podrías hacerlo? Claro. Bueno, esta es la que les mostré hace rato, que es el séptimo círculo del infierno. Bueno, voy a irme primero por este. Ay, Dios, que... Este es el octavo círculo, que este es el círculo del infierno que tiene más áreas. En este caso son 10 fosas diferentes, y cada una con pecadores que están siendo castigados de distinta manera. Estas 3 últimas piezas van a estar interconectadas entre ellas, por eso es que esta parte está salida. Y luego el noveno círculo, que es mucho más grande. En la parte de abajo está Lucifer,
que Dante lo menciona como una bestia de tres cabezas, una negra, una roja y una amarilla. En una de ellas, de hecho, está siendo devorado Judas, que es considerado el mayor pecador, junto con Caín y otro que ahorita no recuerdo el nombre, Virgilio y Dante, escalando, o bueno, más bien bajando hacia el centro de la tierra para poder pasar al purgatorio. En esta pieza además hay gigantes que fueron condenados y que a la vez son custodios de las distintas áreas de este infierno, en la cual están siendo los pecadores castigados en un río de hielo, por eso solamente están surgiendo lo que surge a la superficie, así lo describe Dante. Esta pieza fue muy, muy, muy compleja. Lo tenemos aquí arriba. Esta es una pieza de esta exposición de entes prehispánicos que te comenté. Esta es Quetzalcóatl y Mayahuel. Y esta es la pieza que te digo que tengo guardada de una persona de Estados Unidos. Esta pieza se llama Sol y Luna, y es mi representación, digamos, del sol eclipsando con la luna, pero de una forma muy romántica, ¿no? Bueno, esta que vimos ahorita, que se llama Eclipse, ese es Tonatiuh, y abajo están las Isimines, que son unos seres que la cosmovisión mexica consideraba que se querían comer al sol, y cuando había un eclipse consideraban que eran las Isimines. Entonces esto es como una interpretación libre, queriendo dar sentido a la percepción que ellos tenían de cuando había un eclipse, ¿no? Esta pieza, por ejemplo, es una niña colibrí, que es un pedido que de hecho justamente terminé hoy. También a veces me dicen que oscilo entre cuestiones como muy tiernas, muy dulces y cuestiones como muy oscuras, ¿no? A veces estoy haciendo una pieza, por ejemplo, de las piezas del inframundo, y de repente hago algo muy suave. Sí, por ejemplo, tienes la de las criaturas del bosque, algo así, ¿no? Que es ajá. Y otras. Y sí se nota la diferencia entre una obra y otra. Ajá, y es que los niños del bosque, digamos que es como ese lado mío, que es la ingenuidad, ¿no? La inocencia. Esta, por ejemplo, es una pieza que habla sobre la maternidad y la paternidad, ¿no? Sobre cómo tienes que ser un roble, ¿no? Para poder tú construirte, florecer y después poder crear otra vida, ¿no? Esta pieza la expuse hace poco en una exposición que organicé. Es una exposición colectiva, pero yo la organicé, que se llamó Axolotl, que era para generar conciencia sobre el ajolote que está en peligro de extinción. Esta pieza es con un concepto oriental, haciendo referencia a cómo en otros países han notado la importancia del ajolote, tanto científicamente como especie en peligro de extinción, y lo han desarrollado, ¿no? Y esta pieza se llama Candelabro. Es de una serie que estoy desarrollando, que se llama Entes Oníricos, y es como los sueños empiezan a cobrar vida, ¿no? Y se vuelven cuestiones tangentes, ¿no? Es cuestiones como humanizadas. Es un candelabro que yo recuerdo mucho un viaje que tuve a Inglaterra, los candelabros victorianos, y se me quedó muy grabado en mi mente, ¿no? Y después mutó a este ser. ¿Has esculpido alguna representación de Pacal? No, aún no. De hecho, un plan que tenía en algún momento para la exposición que espero todavía se desarrolle en Palenque, es que, insisto, la pandemia nos
Cuando empezó la pandemia de mi proyecto de entes prehispánicos, ya tenía 4 fechas en distintos estados de la República y aparte ya estaba desarrollando esta de Palenque, pero pues todo se pausó, ¿no? Y Sí. ahí originalmente planeaba hacer una interpretación de Pacal, porque en el museo en el que voy a exponer, pues es donde tienen la tumba del rey Pacal, el museo del sitio de Palenque. Pero después ya mutó a desarrollar, a enfocarme nada más en la cosmovisión, digamos, que se narra en el Popol Vuh, pero en algún momento planeo desarrollar una pieza, una interpretación propia sobre el rey Pacal. ¿Tienes algún artista visual al que admires? Sí, bueno, obviamente artistas clásicos, pues, muchísimos, ¿no? Pero si te refieres con un artista contemporáneo o bueno, un artista actual, Javier Marín. eh, mm, Llevaba ya mucho tiempo siguiendo su trabajo antes de retomar el arte y así se me hacía maravilloso. Aparte que pues es mexicano y estas personas que llegan a la excelencia en México, pues es maravilloso verlas, ¿no? Siempre es un modelo a seguir. Y hace un tiempo cuando vino toda esta situación sobre las marchas de las mujeres, bueno, em, que hubo que rayaron el ángel y estas cuestiones, que empezaron a satanizar horriblemente a las mujeres en vez de entender que pues realmente creo que ya es horrible para una mujer vivir en México, ¿no? O sea, siempre sentirte insegura, etcétera, ¿no? Porque aparte, digo, eso yo lo vi en las asociaciones en las que yo trabajaba, ¿no? Marchas siempre ha habido, nada más que hubo visibilidad cuando decidieron hacer algo que ofendiera a la gente, ¿no? O bueno, que ofendiera a la gente. Y bueno, el caso es que cuando empezaron estas marchas, hubo una marcha en la que unas chicas entraron a un edificio de gobierno y rayaron unas pinturas de un artista. La verdad no recuerdo ni su nombre. Y en Bellas Artes hay una escultura de Javier Marín, Francisco y Madero, y la rayaron. Y bueno, el otro artista, cuando rayaron sus obras, bueno, habló cosas espantosas de las mujeres, que cómo era posible y así. Y Javier Marín, lo que él dijo es que él esperaba, que él preferiría que su obra se mantuviera así, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, estoy diciéndolo a mis palabras, pero de alguna manera las obras en el espacio público reflejan la realidad de un país y esa pieza debería de quedar como un testimonio de esta lucha, ¿no? Entonces, cuando yo leí eso, pues ya me ganó al 120%, ¿no? Porque creo que lo más importante en cualquier persona, pero sobre todo en un artista que está trabajando con emociones, que está trabajando con sensibilidad, es que tenga conciencia social, ¿no? Y conciencia humana y que realmente deje un aporte más allá de su propuesta, o sea, que tenga esa conciencia de generar reflexión, ¿no? Por medio de su trabajo. Entonces, para mí eso es muy admirable, ¿no? Que tenga esa visión. ¿Crees que en México se puede vivir del arte? Digo, en cualquiera de sus expresiones. Sí, y se puede vivir muy bien. Yo creo que hay un mito muy grande sobre que en el arte sobrevives, pero es eso, ¿no? Es un mito. El arte es difícil, ¿no? El arte plástico, sobre todo, es difícil porque no hay una línea. O sea, la línea entre un artista plástico y un generador de imágenes es muy difusa, ¿no? Hay mucha gente que de repente alguien le dijo, ay, está bonito lo que dibujas, y se empezó a dedicar de lleno a eso. Y está bien, ¿no? Así han empezado muchos artistas. Pero creo que
el problema de dificultad es que el arte es muy libre. Bueno, el arte plástico es una profesión muy libre, pero que requiere de mucha disciplina, mucho aprendizaje, mucho estudio y constante, porque en el momento en el que tú frenas, en el momento en el que tú sientes que ya llegaste a la excelencia, pues automáticamente tienes un retroceso. Yo lo he visto en muchísimos artistas que de repente su ego lo sobrepasó y lo notas en su trabajo. O sea, de repente en vez de haber una evolución en su trabajo hay un retroceso y dices, ¿qué onda? Entonces, sí se puede vivir del arte, pero insisto, tienes que ser muy, muy disciplinado, tienes que ser muy consistente, o al menos esa es mi percepción, ¿no? Porque, bueno, el arte tiene distintos caminos y distintos espacios, y pues también ahí es de cada artista hacia dónde quiera caminar, ¿no? En mi sentir, en mi conciencia de lo que es el arte pues es lo más puro, ¿no? Es conexión, es sensibilidad, es un ente que genera nuevas percepciones. Entonces, yo que pienso así, pues creo que hay que ser muy, muy consistentes, tanto en tu vida como en tu trabajo. O sea, no puedes ser en tu vida diaria un canijo y esperar que la gente conecte con tu trabajo, porque tú estás expresando lo que eres, proyectando lo que eres en tu trabajo, ¿no? Entonces, sí se puede, insisto, es trabajar muchísimo, es también tener visión, o sea, tener objetivos, que yo creo que eso es en cualquier profesión, ¿no? Creo que cualquier persona en cualquier profesión, si tiene objetivos y tiene hambre de crecer, hambre de llegar a la excelencia, las puertas se van abriendo, ¿no? A veces, bueno, estamos en una época en la que la gente quiere todo muy fácil, ¿no? Y que se maneja mucho por los egos, por la superficialidad. Entonces creo que también eso a veces merma, pero pues insisto, de que puedes vivir muy bien, puedes vivir muy bien. Y yo, de los artistas que conozco, o sea, o que he ido conociendo, que su propuesta está, o sea, que tienen una propuesta, que trabajan muchísimo por perfeccionar su técnica, que son personas consistentes, pues les va bien, porque pues no hay de otra, ¿no? Es como una fórmula matemática, ¿no? Si tú vas por la correcta, pues sumas, y si vas por la incorrecta, restas, ¿no? Entonces, bueno, regresando a la pregunta, sí se puede vivir del arte, y aparte se puede vivir muy bien, y no me refiero como solamente a la parte económica, ¿no? O sea, el arte te cambia la vida, te da muchas satisfacciones, te abre visiones, momentos que pues yo creo que nada más te lo da, ¿no? Entonces, sí se puede. Tienes un evento el próximo 30 de octubre. ¿Me cuentas sobre ello, por favor? Sí, el 30 de octubre inaugura una exposición que se llama Inframundos. Es la segunda exposición colectiva que he desarrollado. Yo de alguna manera hice mi camino muy, muy independiente al mundo del arte, ¿no? No me gustaban los espacios elitistas, y tampoco me gustan los espacios bohemios, y un poquito lo que te platicaba ahorita de la falta de consistencia y así. Entonces, como que yo me he mantenido muy, muy por mi lado, ¿no? Y he dicho, voy a desarrollar mi propio camino. Pero a lo largo de este tiempo, pues he ido conociendo a diversos artistas, diversos artistas que considero grandes personas, consistentes. Entonces, hace poco me animé a hacer una colectiva, la que te comenté de Axolotl hace rato. Ya había tiempo que estaba apoyando un proyecto de una red de conservación del ajolote. Entonces, pues la idea fue desarrollar esa exposición para
apoyar este proyecto y generar conciencia en la gente sobre esta situación del ajolote. Y era como un ejercicio, ¿no? De ver cómo me podía yo relacionar con otros artistas y cómo reaccionar así. Y la verdad es que la experiencia fue muy, muy satisfactoria. Entonces, ya llevaba yo tiempo que tenía en la mente, digo, tengo varias exposiciones planeadas en mi mente y entre ellas había una que era Inframundos, que la idea era hacer distintas interpretaciones de distintos inframundos y presentarlas para hacer como estas comparativas, ¿no? Entonces, pues lo pensé y dije, bueno, creo que sería más interesante esta comparativa si fuera con diversos artistas y ya poderla planear como más estructurada, ya con esta experiencia anterior que tuve. Y pues bueno, es esta exposición, se llama Inframundos, un viaje al más allá. Es en el Museo Comunitario Quetzalpapalotl en Teotihuacán, que es un museo donde yo ya he expuesto un par de veces y he tenido experiencias maravillosas, entonces me he enamorado mucho de ese espacio. Y pues la idea de esta exposición es, bueno, por un lado, abrir espacios a artistas entre artistas, ¿no? Porque también creo que, regresando a tu pregunta anterior sobre si se puede vivir del arte, a veces también tristemente hay muchos, yo les llamo parásitos del arte, ¿no? Pseudo promotores culturales o corredores culturales que abusan del artista, ¿no? Y es un proceso difícil que todos vivimos, entonces creo que también como artistas hay que ser consistentes y si tenemos la oportunidad de abrir espacios para otras personas, pues padrísimo, ¿no? Entonces, por un lado es eso, por otro lado, pues es generar como una visión diferente a la clásica exposición de Día de Muertos, en la cual es como calaveritas y catrinas, y está bien, ¿no? Pero la idea era poder ir un poquito más allá, ¿no? ¿Qué hay después de la vida y cuáles son las visiones de las distintas culturas hacia lo que hay después de la vida? Y aparte te topas con cosas muy interesantes porque de repente ves similitudes entre culturas que estaban en continentes distintos, en épocas distintas, entonces pues va a estar muy muy interesante la exposición. Son 37 artistas plásticos los que se van a presentar. Son más de 60 obras las que se van a presentar, piezas de culturas de América, Europa, África, Asia. Y el día de la inauguración, el 30 de octubre, a las 2 p.m. aparte va a haber un programa muy interesante. La idea era no hacer solamente una inauguración, sino generar un evento, ¿no? Un evento que fuera una experiencia. Entonces, inauguramos a las 2 de la tarde, bueno, preinauguramos a las 2 de la tarde con la presentación de un altar prehispánico por parte del museo. A partir de eso son 2 pequeñas conferencias, una impartida por un biólogo sobre los animales y el inframundo, o sea, como las culturas politeístas tomaban a los animales como significados para varias cuestiones. La otra ponencia va a ser sobre el cine y la muerte, el inframundo. Y a las 3 de la tarde inauguramos ya la exposición plástica. Inauguramos con con un teatro inmersivo. Van a ser unos artistas caracterizados como arquetipos que en el momento en el que inauguramos la exposición van a ir llevando a la gente como si estuvieran dentro de estos inframundos. Después va a haber un performance de telas aéreas, y ya cerramos con un performance expresionista de danza Butoh. Entonces va a estar muy muy padre la exposición y en esa exposición voy a presentar mi pieza de Xibalbá, la que te comentaba hace rato, que es la pieza más compleja que he hecho. La voy a presentar por primera vez y el día de la inauguración voy a presentar solamente por la inauguración las 3 piezas de la Divina Comedia. Esas solamente van a estar ese día, pero va a estar muy muy padre. La verdad es que hay propuestas de obras muy muy interesantes y pues bueno, se ha trabajado mucho, entonces esperamos que sea un muy muy buen evento. ¿Te gustaría compartirnos tus redes sociales, enviar saludos? Me pueden seguir en Facebook,
facebook.com/Reibach.arte, es Javier al revés, con J, y en Instagram igual, Reibach.arte. Ah, y bueno, saludos a toda la gente que esté viendo esto, y pues nada más recordarles hagan arte, vean arte, disfruten del arte. Necesitamos más cosas que nos hagan sentir y menos cosas que tengan una funcionalidad para nuestra vida diaria, ¿no? Y Pues muchas muchas gracias gracias. por el espacio. No, gracias a ti por tu tiempo. Esto es todo por hoy. Recuerden seguirnos y compartir nuestras redes sociales, Serpent Metal Rock. Nos vemos en la próxima.